RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos ya en contacto con el ingeniero Carlos Durán Chajuz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios, Perú Cámaras. Muy buenas tardes, señor Durán. Gracias por este contacto con Enlace Regional. Muy buenas tardes, Lisandro. ¿Me escucha bien? Sí, perfectamente. Lo escuchamos bien. Bueno, buenas saludo tardes. A través suyo a toda su audiencia. Muchas gracias. Bien, recientemente la calificación crediticia emitida por Standard & Poor's no es muy optimista, ¿no? Le han rebajado a BBB, que es la segunda calificación más baja del grado de inversión para nuestro país. ¿Cómo usted califica esto? ¿De qué manera va a perjudicar la economía de nuestro país, señor Durán? Bueno, a ver, esto es casi como guerra avisada no mata gente, ¿no? Para hablar en términos comunes y que nos entienda un poco la audiencia también. No hablemos en términos muy técnicos de calificaciones, porque a veces, no sé, yo mismo confundo BBB más, etc. La cuestión es muy sencilla. Y este tema de la caída de la calificación que hacen los organismos especializados en medir riesgo en los países, y que a su vez estas mediciones o estas opiniones son tomadas en cuenta por los inversionistas para decidir dónde es más seguro invertir sus capitales, había venido siendo reducida las calificaciones desde hace un tiempito atrás. No hemos perdido el grado de inversión, felizmente. El grado de inversión es como quien dice que nos encontramos entre los países que tienen un nivel de seguridad razonable sobre las inversiones que se hagan. Pero sí lo que estamos haciendo es acercándonos hacia el límite, ¿no? esa frontera en la cual en las siguientes y posteriores calificaciones que nos hagan estas entidades especializadas podríamos estar peor, como estuvimos mejor antes, luego nos bajaron la calificación y ahora recientemente le acaban de bajar la calificación a 7 instituciones financieras de las principales instituciones financieras de nuestro país. ¿Eso qué impacto tiene en la economía? ¿Qué impacto tiene en las variables económicas? Pero bueno, la primera es la tasa de interés. Ya no solamente la tasa de interés está subiendo porque el Banco Central de Reserva, para bajar un poquito el calentamiento de la economía y controlar la inflación, ha subido la tasa de interés de referencia y eso evidentemente influye en las tasas de interés con la cual nosotros nos prestamos el dinero para hipotecas, para préstamos hipotecarios, para préstamos personales, para préstamos de capital de trabajo, para seguir moviendo nuestras empresas, sino que ahora con esta caída en la calificación que nos han dado, esto incrementa más todavía el riesgo y por lo tanto incrementa la tasa de interés. Entonces en los próximos préstamos, en las próximas requerimientos de capital de trabajo, pues los bancos nos van a cobrar una tasa de interés más alta y eso eleva los costos de financiamiento y al elevar los costos de financiamiento, ese costo se va a tener que trasladar al consumidor final si estamos hablando de capital de trabajo o capital para invertir, digamos, en negocios, va a tener que trasladarse al consumidor final. Entonces es un nuevo elemento sumado a todos los que ya tenemos en este momento que proyectan, digamos, mayores incrementos en los precios de bienes y servicios y por lo tanto una mayor inflación en este año. Así es, porque hay ya una serie de malestar en la ciudadanía por este incremento de precios de productos en la canasta familiar y sus efectos en la economía familiar, ¿no? Se está dando ya en estas últimas semanas. Bueno, en la práctica se le está haciendo al pueblo peruano un hueco más grande en el bolsillo, es decir, el dinero cada vez le alcanza para menos. Eso significa en términos económicos pérdida de capacidad adquisitiva. En términos prácticos voy con 30 soles al mercado hoy día y compro menos productos de los que compré hace unos días atrás porque el precio subió. Y también es cierto que el precio de los bienes de la canasta básica están subiendo por efectos externos, en buena medida, ¿no? La inflación global que hay, producto de la crisis todavía existente por la pandemia, sumado a este efecto de la invasión de Rusia a Ucrania, que ha generado pues todo un efecto económico en el mundo por las medidas y por las sanciones económicas que se le ha puesto a Rusia, y que eso ha conllevado a que el impacto en la economía nuestra, solamente en la economía mundial se estima
que va a perder casi un punto porcentual de crecimiento la economía mundial este año, producto de ese hecho tan trágico y dramático, que más allá de la economía está implicando la pérdida de vidas humanas, y eso sí no hay recuperación que se pueda hacer. Así que hacemos un llamado como paréntesis a que también regrese la cordura a los actores principales de esa invasión, de esa masacre que se está llevando a cabo con buena parte de la población civil, y se pare pues el conflicto y se llegue a la mesa de discusión y de acuerdos de paz. Pero el impacto económico ya está dado. En el caso de Perú, si bien es cierto nuestras exportaciones las podemos derivar a otros mercados, pero tenemos una dependencia importante por fertilizantes, por ejemplo, de esas regiones, tanto de Rusia sobre todo, y esos fertilizantes ya venían incrementando sus costos en los últimos meses, cerca de 60 hasta 70% en algunos productos, y eso tiene un impacto en la agricultura. No solo la agricultura agroexportadora, que ellos de alguna manera compensan por el buen precio que tienen sus productos en el extranjero, pero la agricultura cotidiana de pan llevar, la agricultura familiar, esa que es el 80% de la agricultura en el país, de la cual depende el suministro de los alimentos en los mercados y a la mesa de los peruanos, pues se va a ver impactada definitivamente por la subida de estos costos, y ya lo estamos viendo. Entonces tenemos un efecto, digamos, coyuntural, que complica mucho el control de la inflación, y por lo tanto la inflación es el reflejo del incremento de los precios en algunos bienes esenciales. Y esto tampoco contribuye lo que viene sucediendo aquí en nuestro país, estos enfrentamientos, estos conflictos que se dan entre poder ejecutivo, poder legislativo, que en estas últimas semanas se ven confrontados, ¿no? Es un hartazgo también que ya se está notando en la ciudadanía. Mire, a ver, lo primero, quizás complementando la pregunta que me hiciera sobre la calificación que nos han dado las agencias calificadoras de riesgo, donde nos han degradado, cuando uno revisa el sustento, por qué nos están bajando en la calificación, teniendo el Perú un potencial de crecimiento en este momento de 5 o 6% este año, por la gran acogida de los productos que exportamos, por el altísimo precio en el que están estos productos que exportamos. Cuando vamos al análisis y revisar el informe, básicamente se sustenta en la crisis política que tenemos, la inestabilidad institucional que tenemos, y la poca predictibilidad y los bajos niveles de confianza que esto genera en los agentes económicos. Entonces, si solucionáramos el tema de la crisis política, lo solucionáramos en consenso, base al diálogo, no en base a las pullas, a los ataques que cada vez están exacerbando más ya a la población. Y ahí viene un poco su comentario. La población, el pueblo, ya está percibiendo que esto no lleva a ningún buen término desde la perspectiva de su bienestar, de su economía que se está erosionando. Y claro, eso se convierte en frustración, y la frustración levanta banderas de que se vayan todos, ¿no? Un hartazgo nuevamente de la clase política, un descrédito en el sistema político que tiene el país. Ya se cuestionan fundamentos que realmente hoy día son el sostén de la estabilidad económica y macroeconómica que tiene el país, y eso le va a hacer daño le está haciendo daño en el corto plazo, y más todavía le va a hacer daño en el mediano y largo plazo a nuestra economía. Entonces es importante este mensaje. Lo político no va desconectado de lo económico, y eso es lo que dicen las calificadoras de riesgo. Yo te bajo la calificación porque políticamente estás jalado, institucionalmente estás mal. Entonces, lo político no va separado de lo económico. Eso tienen que entenderlo. Y acá la agenda común, la agenda digamos, urgente que espera la población es solucionar el tema de la crisis económica, compensar los efectos externos en la inflación que estamos pasando, con subsidios en alguna manera, con generación de mayores ingresos, no simplemente populistamente diciendo vamos a subir el sueldo mínimo vital. Eso no va a solucionar el problema de inflación. Eso lo que más va a generar es probablemente más informalidad en el trabajo, ni con bonos, más subempleo, ¿no? Ni con bonos. Y no va a generar incremento en los ingresos de la gente que más necesita hoy día compensar el alza de precio de la canasta básica familiar. Claro, le decía ni con bonos tampoco, porque son momentáneos. Correcto, pero bueno, cubren la coyuntura, estamos de acuerdo, es un gasto. Bueno, ya el Perú ha gastado mucho de sus recursos en este tipo de mecanismo de subsidio,
Pero ok, lo podemos entender que es por coyuntura, pero ¿por qué no nos ponemos a la vez en trabajar para solucionar los problemas estructurales que no ayudan a compensar los problemas coyunturales? Por ejemplo, seguir impulsando más inversión. La única manera de incrementar ingresos en la población es con más inversión, porque eso genera empleo formal, eso trae capitales que permiten que la economía se mueva, que se genere más empleo. Y si nosotros no estamos haciendo ni siquiera para cuidar, digamos, la actividad económica que ya existe hoy día, hablemos del sector minero. El sector minero es gracias a ellos, el año 2021 hemos crecido de una manera importante con un efecto rebote porque hemos logrado exportar minerales a precios muy altos. Pero ya los estamos vulnerando, estamos permitiendo que se cierren operaciones mineras como Cuajone por problemas y por conflictos, lo que ha pasado en Las Bambas, y qué decir de los proyectos que están en proceso de entrada a operación o de inversión. No estamos haciendo nada para destrabarlos, para incentivarlos, para que ya lleguen esos capitales y generen más empleo. Si lográsemos destrabar algunos de los proyectos importantes que hay en el sector minero, con respeto al medio ambiente, con respeto a las comunidades, con un control y fiscalización de los organismos reguladores que correspondan, como debe ser, con una minería moderna, ¿no?, que mitigue los efectos sobre el medio ambiente, podríamos estar generando 1 millón de puestos de trabajo en el mediano plazo. Y eso sí ayuda a incrementar los ingresos de la población, porque mueve el círculo económico de demanda interna, consumo, inversión, inversión, consumo, y entonces compensamos de manera, digamos, correcta los problemas coyunturales que podamos tener por inflación externa y que van a pasar seguramente en algún momento. Entonces, ese es la agenda que no se está priorizando, y sino más bien estamos, como bien mencionaba usted, con un ruido político latente que lo único que está generando es más inestabilidad, mayor nivel de desconfianza, mayor nivel de riesgo, y por lo tanto cada vez estamos en una situación más precaria frente a los organismos internacionales que nos miran y que nos auscultan y que nos califican. Claro, ingeniero Durán, pero ello se daría con un trabajo constante, con un equipo técnico en cada sector, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de minería, con un equipo especializado, con profesionales capacitados en el Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, situación que no se está dando en este gobierno porque se critica mucho. Si bien es cierto, una persona puede tener personas de confianza, el presidente puede nombrar personas de confianza, pero capacitados. Es muy difícil que se dé estos trabajos para que las inversiones nuevamente se den en nuestro país. Bueno, es lo que usted, realmente su comentario me releva prácticamente de añadirle algo más, pero si no, para reforzarlo, esto es lo que estamos viendo en los últimos 8 meses. O sea, tenemos creo que un poco más de 50 ministros que han sido nombrados en los últimos 8 meses. Creo que ese es un récord. Entonces, cada vez que se nombra una nueva autoridad, entramos en una parálisis de esa entidad, porque esa autoridad entra y si no conoce el sector, supuestamente tiene que empezar a entenderlo, a conocerlo, desconfía, nombra nuevos funcionarios de su confianza. Mientras tanto, los proyectos, la ciudadanía espera que se les solucionen sus problemas ya. No está pasando. Entonces, claro, es importantísimo que para que haya una gestión eficiente y eficaz del Estado, las personas responsables de esa gestión tengan las capacidades, las competencias, la experiencia, ¿no? Y sobre todo, digamos, la reputación personal suficiente como para generar la confianza y poner a trabajar el sector o la entidad en la cual se le ha sido encargado, pues, de la mejor manera. Pero eso en realidad no está pasando. Quizás lo que usted dice es cierto, se percibe y se mira que hay mucho más sesgo partidista, ideológico, ¿no es cierto?, de pago de favores al momento de nombrar a los funcionarios públicos, y sobre todo en puestos que son críticos. Sectores como energía y minas, sector como salud, sectores importantes, organismos reguladores, ¿no es cierto? Y nos preocupa también qué es lo que va a pasar en las elecciones que vienen en los próximos meses para nombrar autoridades por elección, por voto, regionales y locales. Es decir, creo que va a haber un poco más de populismo seguro en los discursos de estos candidatos para tratar de ganar votos inmediatos para salir elegidos,
pero que son probablemente ofertas y ofrecimientos que no se van a poder cumplir. Y lo que ya estamos viendo hoy día y lo que se está percibiendo es que la población está entrando ya en una crisis de credibilidad muy alta, sumada a la afectación a su economía, porque no entiende cómo un país con tantas posibilidades, con tanta riqueza enterrada en su territorio, con tanta biodiversidad, con una población con bono demográfico, con una población con mucha capacidad de emprendimiento, podemos estar hoy día pensando que el país solo puede crecer 2,5% este año, ¿no? Y pensar que estamos en una situación de altísimo riesgo, donde todos nos califican a la baja en vez de calificarnos hacia arriba, ¿no? Y esto preocupa más porque se pueden generar más crisis o conflictos sociales, ¿no? Que ponen en riesgo, por ejemplo, las principales operaciones, como lo ha mencionado usted, operaciones mineras como en el caso de Cuajone, Sauder, Perú, en Moquegua, o el caso de Las Bambas, Apurímac, en el corredor minero del sur. Los conflictos sociales se pueden incrementar. Bueno, se vienen incrementando. O sea, parece que tuviésemos el objetivo de mantener latente no menos de 200 conflictos sociales en nuestro país, y muchos de ellos focalizados en regiones donde hay influencia de la producción primaria, en este caso de la producción minera, ¿no? Y como usted ha mencionado, algunos de los casos emblemáticos que han sido muy mediáticamente mostrados. Y eso lo que le resta posibilidad a la economía de generar más crecimiento, le resta al Estado de recaudar más recursos para poder financiar su presupuesto en inversión de ¿qué? De bienestar en la población, en educación, en salud, en infraestructura, ¿no? Etcétera. Y eso no se entiende. Y ahora, ¿a qué se debe o qué puede justificar ese nivel de conflictividad tan alto? Básicamente la precaria situación de la institucionalidad en el país. O sea, las instituciones que deben salvaguardar los derechos de todos los peruanos, y que evidentemente parte de los derechos de los peruanos es el derecho al reclamo, el derecho a la manifestación, a la protesta, pero esto no significa que se vulneren los otros derechos del resto de los peruanos, el derecho al libre tránsito, el derecho al libre emprendimiento, el derecho al trabajo, que al fin y al cabo eso es lo que está sucediendo. Entonces no hay una verdadera institucionalidad que permita y que haga que prevalezca el imperio de la ley, que haga que prevalezca, digamos, los derechos y la salvaguarda de los derechos de todos. Y vemos el caso emblemático, ya mencionó usted, de Las Bambas, Apurímac. O sea, la región de Apurímac pierde millones de soles diarios producto de las paralizaciones que sufre la minera de Las Bambas. Y no es solamente el gobierno regional. Todos los empresarios pequeños y medianos de los cuales depende la actividad económica minera en esa región pierden al año aproximadamente 450 millones de soles. Y eso va directamente a vulnerar el consumo, va a vulnerar el nivel de inversión, y por lo tanto esa región no va a tener los niveles de crecimiento que se esperaba, o el nivel de crecimiento potencial que pudiera mostrar si es que todo fluyera de manera adecuada y sin interrupciones. Entonces, eso está pasando ahorita en Cuajone, y probablemente eso se replica en pequeñas otras operaciones mineras que hay en otros sitios, por mencionar el caso, ¿no? Y este populismo, como le digo yo, por decreto, también está generando inestabilidad en las inversiones. O sea, sacar un decreto supremo para regular la tercerización, por ejemplo, y creo que además tiene mucha orientación sobre el sector minero, ¿no? Pues no ayuda. Simplemente va a hacer que se pierdan empleos, se afecte a la pequeña y mediana empresa que brinde esos servicios especializados tercerizados. La discusión de si el régimen laboral, el régimen especial agroexportador se tiene que discutir nuevamente, también desincentiva la inversión en un sector que felizmente ha venido creciendo de manera importante, generando empleo formal en gran parte de las regiones del país, en algunas regiones inclusive pleno empleo, ¿no? Eso es fundamental y es importante. Y lo mismo sucede con decretos y proyectos de ley que se están trabajando en el Congreso para nuevamente tocar los fondos de las AFPs, tocar los fondos de las ETS, y eso lo miran, lo evalúan, lo analizan
los organismos que hacen análisis crediticio de riesgo, y pues son los que terminan resultando en las conclusiones que ellos tienen y nos bajan la calificación para poder estar más, digamos, en un escenario o en un contexto de ser un país con mayor nivel de riesgo del que teníamos antes. Esta situación no ayuda en coyunturas difíciles como la que estamos nosotros viviendo hoy día. Pandemia, crisis económica, crisis por un conflicto lamentable en Europa, incremento de costos y términos de intercambio que tenemos con el mundo, y evidentemente la inflación consecuente como consecuencia de todo esto, que está dañando la capacidad adquisitiva de los peruanos. Sí, un panorama incierto que indudablemente nos afecta a todos los peruanos, y esperemos que corrija el Poder Ejecutivo con una agenda de trabajo más sólida. Muchas gracias, ingeniero Carlos Durán, por este contacto aquí con Enlace Regional. Muchas gracias, y espero que este diálogo con usted contribuya a que primero la población, su audiencia, tenga una idea de qué cosa es lo que está pasando, qué es lo que nos está afectando, y el mensaje a las autoridades de la clase política también les llegue. Es el momento de sincerar y enfrentar los problemas que tiene el país de una manera unida, de una manera en consenso, despercudiéndose un poco de sus cuestiones partidarias, ideológicas. Y acá la única camiseta que se tiene que poner es la camiseta del Perú, ¿no? Y eso finalmente digo, y espero que el día jueves también la camiseta peruana se imponga en el partido importante que tenemos en Montevideo. Muchas gracias por la entrevista. Que venga esa alegría. Muchas gracias, ingeniero. Muy buenas tardes. RCR, la red que comunica y une al Perú.